Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Vamos a retomar los temas que habíamos visto en donde nos habíamos quedado. Se habían interrumpido las clases de matemáticas. Sin embargo, ya este fin de semana vamos a retomarlas donde nos habíamos quedado. Ya quedan pocos temas, entonces vamos a checar lo que sería el tema de las ecuaciones. Recuerden que aquí en las ecuaciones nosotros habíamos mencionado que en su examen únicamente van a encontrar ecuaciones lineales o de primer grado y ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Recuerden que aquí las ecuaciones lineales van a ser aquellas que involucran únicamente sumas y restas, mientras que en las ecuaciones cuadráticas vamos a tener un término elevado al cuadrado, un término lineal y un término independiente. Entonces, bueno, anteriormente ya habíamos visto cómo se despejaba una ecuación, bueno, la incógnita de nuestra ecuación. Aquí, por ejemplo, recuerden que vamos a hacer siempre la operación inversa para poder pasar del otro lado de nuestro igual. Entonces, este igual siempre va a ser nuestro transformador de la operación inversa. Entonces, aquí, si recuerdan, aquí, por ejemplo, si este valor está sumando, va a pasar del otro lado restando. Y aquí nos quedaría 25 menos 1, que nos da 24. Ahora, este 3 se encontraba multiplicando a lo que era x. Entonces, si está multiplicando, va a pasar dividiendo del otro lado. Y el resultado de nuestra división nos va a dar 8. De esta forma, nosotros despejamos nuestra incógnita y obtenemos cuál sería el valor de x. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una ecuación lineal de una sola incógnita. Después checamos que cuando tenemos una ecuación de dos incógnitas, lo que vamos a hacer es resolver por el método de igualación. E igual resolvimos algunos ejercicios. Dijimos que el primer paso para poder resolver este tipo de ecuaciones va a ser primero despejar la letra y en ambas ecuaciones. Una vez que despejamos, vamos a igualar. Es decir, nosotros aquí estamos diciendo que 5x menos 9 es igual a 5 menos 2x. Entonces, los igualamos y despejaríamos, bueno, en este caso vamos primero a pasar todas las letras de un lado y números del otro. Es recomendable pasar lo que son las letras del lado izquierdo para que aquí nuestra x nos quede en esta parte y sea más fácil leer, x es igual a 2. Entonces, aquí, por ejemplo, pasamos letras de un lado, números del otro y continuamos despejando. Entonces, así es como obtuvimos aquí el valor de 2. Después, nuestro último paso, recuerden que era, una vez conociendo el valor de x, sustituir este número en cualquiera de nuestras dos ecuaciones que ya habíamos despejado antes. Entonces, normalmente se elige la más fácil para que no les lleve mucho tiempo, sobre todo porque en su examen, pues, es lo que más importa, ¿no? El tiempo en el que ustedes resuelvan su examen. Entonces, siempre elijan la que más les convenga y entonces sustituyen este 2 en su ecuación y así obtienen lo que es el valor de y. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, de lo que vimos de ecuaciones de dos incógnitas o con despeje? Recuerden que aquí habíamos resuelto algunos ejercicios y bueno, también mencionamos, por ejemplo, esto, ¿no? Permítame, ¿todo bien? Muy bien. Aquí, bueno, esto fue un pequeño tip que nos decía que en caso de emergencia, de que ya tengan muy poco tiempo para el examen, pues únicamente sustituyan sus valores, ¿no? Que ya les dan en las opciones. Ahora, nos faltaba ver este tema, que son las ecuaciones de segundo grado. Entonces, este tipo de ecuaciones los vamos a encontrar con la forma que tenemos aquí. Es decir, como ya habíamos dicho, nuestro primer término es un término cuadrático, es decir, elevado al cuadrado.
el segundo término va a ser un término lineal y el tercer término va a ser un término independiente. Si se dan cuenta, aquí es, pues también es la forma de un trinomio cuadrado, porque aquí nuestro exponente se va disminuyendo a la mitad, es decir, la mitad de 2 es 1. Entonces aquí tenemos exponente 1 y después le vamos restando nuevamente 1 y aquí nos quedaría x a la 0. Sin embargo, sabemos que cuando tenemos un exponente a la 0 ya no lo colocamos. Es por eso que este último término se convierte en independiente. Ahora, la única condición para que sea una ecuación de segundo grado es que a, es decir, nuestro primer término, tiene que ser diferente a 0. Esa es la única condición. Entonces, por ejemplo, vamos a checar. Aquí nos dice que si esta es la forma de una ecuación de segundo grado, los siguientes ejemplos vamos a ver si pertenecen a una ecuación de segundo grado o no. Por ejemplo, aquí la primera, ¿ustedes qué opinan? ¿Es una ecuación de segundo grado? Sí. Ajá, exactamente. Sí es porque aquí tenemos nuestro término cuadrático, nuestro término lineal y nuestro término independiente. Por lo tanto, la respuesta es sí. El segundo, ¿qué opinan, chicos? ¿Es o no es una ecuación de segundo grado? No, Ajá, exactamente. ¿Por qué? porque es igual a 0. Ajá, exacto. Aquí nuestro primer término es 0. Y si se dan cuenta, lo que habíamos dicho es que A tiene que ser diferente a 0. Por lo tanto, no cumple con nuestra regla. Ahora pasemos al siguiente. ¿Es o no es una ecuación de segundo grado? No. ¿No? ¿Otra opinión, chicos? ¿Quién dice sí? Sí. Sí, Ah, muy bien. Sí, exactamente, es sí. Porque aquí, si se dan cuenta, tenemos nuestro primer término cuadrático, nuestro segundo término lineal. Aquí esta B viene representando lo que es esta, que sería nuestra constante. Aquí B puede ser cualquier constante que nosotros queramos. Ahora, por último, tenemos nuestro término independiente y está igualado a 0. Por lo tanto, sí es una ecuación de segundo grado. Ahora pasemos a la siguiente. ¿Creen que sea? No. No. Ajá. ¿No? Todos opinan que no. Aquí la respuesta sería sí, porque si se dan cuenta aquí, nosotros podemos escribir nuestra ecuación en el orden de nuestra forma. Es decir, primero el término cuadrático, después el término lineal y por último el término independiente. Y ahora sí, cumple con lo que sería nuestra forma de una ecuación de segundo grado. Aquí recuerden que pues se encontraba escrita pues de diferente forma, ¿no? Sin embargo, el orden de los factores no afecta el producto. Entonces aquí nosotros podemos escribirlo basándonos en nuestro exponente 2, después seguiría el exponente 1 y después el exponente 0. Entonces esta es sí. ¿Qué pasa con la última, chicos? ¿Es sí o no? sí. Sí. No. A ver, dicen que no. Sí. Aquí la respuesta es sí. Si se dan cuenta, tenemos nuestro término cuadrático, nuestro término lineal, es decir, exponente 1, y nuestro término independiente. Aquí C está representando a nuestra constante que tendremos aquí. Entonces, aquí en lugar de C, nosotros podemos tener cualquier número real. Entonces, la respuesta es sí. Muy bien. Ahora, toda ecuación cuadrática, recuerden que siempre les va a arrojar dos respuestas, una con signo positivo y una con signo negativo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 9x cuadrada y está igualado a 0. Si nosotros, recuerden que aquí nosotros intentamos despejar x, por lo tanto, si estamos
si tenemos lo que es una potencia, vamos a pasarlo del otro lado como raíz. Entonces aquí pasamos como raíz de 9 y de esta forma ya eliminamos lo que es nuestra potencia 2. Ahora, siempre que tengamos una raíz, siempre nos va a arrojar un valor positivo y un negativo. Entonces, por ejemplo, existen dos métodos para resolver este tipo de ecuaciones. Existe primero lo que es el método de factorización y el de fórmula general, que también se conoce, bueno, es esta de aquí, y tal vez la conozcan también por el nombre de la chicharronera, así se le llama, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para lo que es la fórmula general, únicamente vamos a sustituir nuestros valores en esta fórmula y así obtenemos nuestra X con un resultado positivo y uno negativo que surge de esto que tenemos aquí en nuestra fórmula, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre nos va a arrojar un valor positivo y uno negativo. Ahora, si ustedes sustituyen sus valores, por ejemplo, aquí si tuvieran la ecuación 2x cuadrada más 9x más 10, que es igual a 0, esta ecuación, ¿cómo la vamos a sustituir aquí? Bien, pues aquí, por ejemplo, primero hay que identificar cuál es A, cuál es B y cuál es C. Aquí A vendría siendo esto, B esto y C esto. Sin embargo, lo único que nosotros vamos a tomar va a ser el coeficiente. Es decir, aquí A vendría siendo 2, B vendría siendo 9 y C sería 10. Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos que sustituir en nuestra fórmula. Sin embargo, para su examen es mucho más fácil resolver este tipo de ecuaciones por factorización. Entonces, si en dado caso de que esa ecuación no se pueda factorizar, pues utilizan su fórmula general. Pero vamos a ver entonces cómo sería el método más fácil, que es el de factorización. Entonces, cuando tratamos de resolver por factorización, que es mucho más rápido que la fórmula general, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero aquí tenemos lo que es nuestra ecuación, es la que nos están dando. El primer paso es igualar a 0, es decir, aquí este 27, como está sumando, va a pasar del otro lado restando, y es por eso que nos queda como menos 27. Ahora, como en esta parte ya no tenemos ningún valor, estamos igualando a 0. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra ecuación así, vamos a factorizarla. Aquí vamos a aplicar lo que vimos de factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que era la multiplicación era buscar dos valores que multiplicados nos dieran el último término y sumados nos dieran el término del medio. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, si tienen alguna duda, hay que repasar ese tema para poder hacer lo que sería nuestra factorización. Una vez que ustedes realizan su factorización, cada uno de estos binomios los van a igualar a 0. Entonces nos quedaría como x más 9 es igual a 0 y del otro lado x menos 3 es igual a 0. Ahora, lo único que ustedes tendrían que hacer es despejar x. Entonces aquí, si más 9 está sumando, va a pasar del otro lado restando. Y lo mismo con menos 3. Si está restando, va a pasar del otro lado sumando, que es lo que tenemos aquí. Y si se dan cuenta, aquí, aunque estamos resolviendo por factorización, estamos obteniendo un resultado con signo positivo y uno con signo negativo, perdón, y uno con signo positivo. Entonces, así es como van a resolverlo. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos las siguientes ecuaciones, vamos a tener aquí nuestro resultado. Si nosotros factorizamos esta ecuación que tenemos aquí, recuerden que el primer paso era igualar a 0. Entonces, aquí ya nos las están dando igualadas a 0. Entonces, por ejemplo, el primer paso era factorizarlas, ¿no? Entonces, aquí en este caso ya nos las están dando factorizadas. Aquí recuerden que es dos números que multiplicados nos den el último término
y sumados nos den el término de en medio. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que realmente esta sea nuestra factorización esté correcta? Bueno, pues aquí recuerden que vamos a multiplicar lo que serían extremos con extremos y medios con medios. Vamos a multiplicar n por 2, chicos. Aquí es n por menos 2. ¿Cuánto nos da? Menos 2n. Ajá, muy bien. Menos 2n. Ahora, menos 1 por n. Menos n. Ajá, muy bien. Menos n. O menos 1n. Ahora, si nosotros, bueno, no restamos, aquí vamos a sumar porque signos iguales se suman. Entonces, menos 2n menos 1 nos da menos 3n, que es lo que tenemos aquí en medio. Entonces, nuestra factorización está correcta. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer después de esto para sacar el valor de n? Aquí nosotros tendríamos que igualar cada uno de nuestros binomios a 0. Es decir, n menos 1 es igual a 0 y n menos 2 es igual a 0. Entonces aquí sería n es igual a, va a ser n es igual a 1 y del otro lado va a ser n es igual a 2. De esta manera obtenemos lo que son nuestros resultados. Ahora, lo mismo pasa con el siguiente caso. Aquí vamos a comprobar si realmente está factorizado bien. Entonces multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. ¿Cuánto nos da? P por 2, por menos 2. Menos 2p. Ajá, menos 2p. Y menos 15 por p. 15p. Ajá, muy bien. Menos 15p. Ahora, si nosotros sumamos, nos daría menos 17p, que es lo que tenemos aquí. Entonces, aquí esta factorización está correcta. Ahora, bueno, igual nosotros podríamos, para resolver esto, igualar nuestros binomios a 0. Sería p menos 15 es igual a 0. Y aquí despejamos p, nos quedaría como p es igual a 15. Y del otro lado, p menos 2 es igual a 0. Nos quedaría como p es igual a 2. Entonces, aquí obtenemos nuestros dos resultados. Vamos a comprobar lo que sería la última factorización. Nuevamente multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Entonces, L por 5, chicos. Por menos 5, aquí sería menos 5. L. Menos 5L. Ajá, muy bien, menos 5L. Y 4 por L, aquí sí es positivo. 4L. Más 4L. Muy bien, 4L. Ahora aquí sí vamos a restar menos 5 más 4. Menos 1L. Ajá, muy bien, menos 1L. ¿Qué es lo que tenemos aquí en nuestro término del medio? Entonces, esta factorización está bien. Ahora, por ejemplo, vamos a igualar a 0 cada uno de nuestros binomios. Entonces, nos quedaría como L más 4 es igual a 0. Despejamos L y nos quedaría como, si está sumando, pasa del otro lado, restando. Entonces, L es igual a menos 4 y del otro lado, L menos 5 es igual a 0. Despejamos L, nos quedaría, si está restando, pasa del otro lado, sumando, como más 5. Entonces, si se dan cuenta, en este caso sí nos dio un resultado negativo y uno positivo. Entonces, bueno, así es como van a resolver a través de lo que es factorización, chicos. Entonces, recuerden que este es el método más fácil, pero sí va a haber tal vez algunas que no se puedan resolver por factorización y entonces ahí aplican lo que sería la fórmula general, únicamente sustituyendo sus valores. Y bueno, hasta aquí terminaríamos lo que es álgebra, chicos. ¿Alguna duda todavía de los temas que hemos visto? No. ¿No? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Sí, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con lo último que veríamos en matemáticas, que serían temas de geometría y trigonometría. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la geometría y la trigonometría, vamos a encontrar figuras geométricas planas, a las cuales les vamos a denominar polígonos regulares, únicamente a aquellos que tienen ángulos y lados iguales entre sí. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí está el triángulo, el cuadrado, el pentágono, hexágono, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, tienen ángulos y lados iguales. Aquí tenemos este lado del triángulo mide lo mismo que este y lo mismo que este, y sus ángulos van a ser exactamente igual. Lo mismo en el caso del cuadrado. Tiene ángulos de 90 grados en sus 4 vértices y todos sus lados son iguales. Ahora, lo mismo en el pentágono. Todos sus ángulos son iguales y sus lados también miden lo mismo. Este mide lo mismo que este, y que este, y que este, y que este. Entonces, a esto se le denomina un polígono regular, cuando sus lados son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tablita que nos indica el número de lados que va a tener nuestro polígono y el nombre que se le va a dar. Me parece que a veces les preguntan el nombre de las figuras, entonces pues no está de más que lo repasen este tema y se aprendan lo que serían, dependiendo su número de lados, cómo se llamaría el polígono que ustedes están manejando. Entonces, bueno, ahí les doy unos minutos para que anoten el nombre de cada uno de los polígonos, ¿no? Tenemos el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono y un decágono. Y bueno, así hasta los 20 lados. Entonces, bueno, una vez sabiendo esto, vamos a resolver algunos ejercicios para conocer lo que serían sus ángulos internos o el número de lados que están manejando. Entonces, ustedes me dicen si ya le puedo cambiar o si ya le tomaron captura. Muy bien, me parece que sí. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos una tablita que nos indica que, por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Por lo tanto, la suma de sus ángulos interiores siempre va a ser 180. Tiene la siguiente forma y cada ángulo de este triángulo va a tener 60 grados. Ahora, lo mismo en el cuadrilátero o el cuadrado. Tiene 4 lados. La suma de sus ángulos interiores son 360 grados. Y como habíamos dicho, cada ángulo mide 90 grados. Ahora, en el pentágono tiene 5 lados. La suma de sus ángulos interiores son 540 grados. Y cada ángulo va a medir 108 grados. Ahora, y así sucesivamente con todas las figuras. Ustedes con estas fórmulas que están aquí abajo pueden obtener cuál es la suma de sus ángulos interiores y cuánto vale cada ángulo. Es decir, aquí, por ejemplo, estos son los polígonos pues más fáciles, ¿no? Entonces, si a ustedes llegaran a poner alguna figura con 12 lados, pues y les piden, no sé, lo que serían la suma de sus ángulos interiores, con estas fórmulas pueden sacar ese resultado. Igual si les piden, no sé, el ángulo de una figura que tenga 12 lados, nuevamente pueden aplicar lo que sería esta fórmula. Entonces, anótenlas porque sí les va a servir. Y pues vamos a revisar algunos ejercicios con ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las mismas fórmulas, ¿no? Aquí nos dice que la suma de los ángulos interiores se va a sacar con la siguiente fórmula, que es la misma que teníamos en el cuadro anterior. Lo mismo para sacar el ángulo de nuestra figura. Entonces, vamos a realizar lo que sería el siguiente ejercicio. Aquí, por ejemplo,
si tenemos un heptágono tiene 7 lados. Entonces, lo que queremos saber aquí es la suma de sus ángulos interiores y también queremos saber el valor de cada ángulo. Entonces, vamos a aplicar lo que serían nuestras fórmulas. Aquí, esta n va a representar lo que sería el número de lados. Entonces, únicamente sustituyan el número de lados en la fórmula y el resultado va a ser el siguiente. ¿Cuánto nos daría aquí en el caso del heptágono, chicos? ¿Cuánto es la suma de sus ángulos interiores? Aquí, por ejemplo, vamos a sustituir lo que sería 7, tiene 7 lados, menos 2 por 180 grados. Entonces, ¿cuánto nos daría, chicos, en el primero? 900. 900. Ajá, muy bien, 900. Entonces, la suma de sus ángulos interiores nos da 900. Pero, ¿cuánto vale cada ángulo? Entonces, vamos a sustituir ahora en la otra. ¿Cuánto nos daría? Aquí sería 7 menos 2, que va a multiplicar a 180. Y esto sobre 7. ¿Cuánto nos daría? Ciento 128.5. Ajá, muy bien, 128.5. Ahora vamos a hacer lo mismo con el octágono. El octágono ahora tiene 8 lados, entonces sustituimos el número de lados en nuestra fórmula. Aquí sería 8 menos 2 por 180. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿1080? Ajá, exactamente, sería 1080. Esa es la suma de nuestros ángulos interiores. Ahora vamos a sustituir lo que sería el número de lados para obtener el valor de cada ángulo. Nos quedaría como 8 menos 2 por 180 sobre 8. ¿Cuánto nos daría, chicos? 135. 35. Ajá, muy bien, 135. Ahora, por último, vamos a hacerlo con el nonágono. Aquí el nonágono tiene 9 lados. Entonces, ahora sustituimos n con 9 y nos quedaría como 9 menos 2 por 180. ¿Cuánto nos daría? 3240. A ver, ¿seguras? A ver, aquí es 9 menos 2, nos da 7 por 180. 1260. Ajá, aquí tal vez hubo algún pequeño error, pero la respuesta correcta es 1260, chicos. Ahora, hacemos lo mismo para obtener el valor de cada ángulo. Entonces, sustituimos 9 en n y nos quedaría como 9 menos 2 por 180 entre 9. $140. Ajá, muy bien, nos da 140. Y de esta forma ya obtenemos tanto la suma de los ángulos interiores como el valor de cada ángulo. ¿Alguna duda, chicos? Una misma. No. Bueno, recuerden que únicamente sustituimos aquí el número de lados. Pasemos entonces al siguiente tema. Ahora aquí, por ejemplo, tenemos lo que son las fórmulas para obtener el perímetro y el área de las siguientes figuras. Aquí, por ejemplo, del triángulo, no importa qué tipo de triángulo ustedes estén usando, van a obtener lo que sería su perímetro sumando cada uno de sus lados, es decir, A más B más C. Y para sacar lo que es el área, aplicarían la fórmula de 1 medio por base por altura, que es igual a base por altura entre 2. Entonces, o una o la otra. Ahora, para obtener lo que sería el perímetro del cuadrado, si se dan cuenta, el cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces, vamos a multiplicar el lado por
el número de lados que tiene, que son 4. Es por eso que para el perímetro es 4 por A. Ahora, si nosotros queremos obtener el área, pues vamos a multiplicar lo que sería lado por lado, que es decir, A por A, o A cuadrada, que es exactamente lo mismo, ¿no? Recordemos que una potencia es multiplicar el mismo número por sí mismo 2 veces. Entonces, es exactamente lo mismo que A por A, o lado por lado. Ahora, para obtener lo que es el perímetro de su rectángulo, pues van a multiplicar lo que sería 2 veces B, es decir, este por este, más 2 veces la altura, que es este y este, que es lo mismo sumar B más H, ¿no? Simplemente aquí únicamente pues lo estamos simplificando a que sea una multiplicación de estos dos lados que son iguales y estos dos que también son iguales. Ahora, después para sacarle el área, vamos a multiplicar su base por su altura. Ahora, no sé si quieran copiar. Si no, pasemos al siguiente. Recuerden, únicamente, pues es importante recordar lo que son las fórmulas. Seguro ustedes ya las habían visto, ¿no? Todos las conocemos, pero es importante que las repasemos un poquito. Ahora, por ejemplo, la fórmula del paralelogramo se va a resolver de la siguiente forma. Aquí tenemos la fórmula del perímetro, que va a ser 2 veces A. Aquí en este caso ya es como si fuera un rectángulo, pero lo estuviéramos estirando, ¿no? De dos de sus vértices. Entonces, es por eso que aquí A va a ser igual a este lado que tenemos aquí. Y lo mismo B va a ser, es exactamente lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Entonces, es como la fórmula del rectángulo, pero pues aquí estamos hablando ya de un paralelogramo, ¿no? Entonces, va a ser 2 veces A más 2 veces B. Ahora, para sacar su área, vamos a multiplicar, en este caso sí cambia, ya no es la misma, va a ser la base, es decir, esto de aquí, por la altura. La altura va a ser desde este punto hasta lo que sería el vértice de este lado. Esta sería la altura. Entonces, de esta forma ya obtendríamos lo que sería su área. Ahora, para el perímetro del rombo, en este caso vamos a aplicar lo que sería 4 veces A. Entonces, este es un polígono que todos sus lados son iguales. Entonces, es lo mismo 4 veces A que A más A más A más A. O sea, la suma. Entonces, aquí únicamente lo simplificamos. Ahora, para el área, vamos a aplicar la siguiente fórmula. En este caso, vamos a multiplicar lo que sería esta línea de aquí, que es la diagonal menor, por la diagonal mayor, que es la que tenemos de este lado. Entonces, la multiplicamos y la dividimos entre 2. De esa manera sacamos lo que es el área de nuestro rombo. Ahora, para sacar el perímetro o el área de cualquier polígono regular de n lados, es decir, puede tener 5, 6, 7, 8, la cantidad que ustedes quieran de lados, van a utilizar estas fórmulas. Es decir, para el perímetro van a multiplicar el número de lados por lo que valga el lado de su polígono. Y para el área, es importante que ustedes conozcan la apotema. Si no, de todas maneras, más adelante vamos a ver cuál es la fórmula para sacar lo que es el apotema. Si es que en algún ejercicio no se las dan, ustedes pueden obtener este valor. Entonces aquí para sacarle el área, van a multiplicar lo que sería el perímetro por el apotema, que es este valor de aquí. Es desde el centro de la figura hasta uno de sus lados. Ahora a esto lo van a dividir entre 2 y así van a obtener lo que sería el área. Ahora por último vamos a ver lo que es la circunferencia. En este caso, para sacar el perímetro, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Recuerden que el radio es lo que tienen ustedes desde el centro de su circunferencia hasta cualquiera de sus lados. Entonces, este es el radio, chicos. El diámetro, recuerden que va a ser 2 veces el radio, es decir, esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí.
esto es el diámetro, pero el radio únicamente es desde el centro hasta cualquiera de sus lados. Entonces, para obtener el perímetro, van a multiplicar 2 veces pi. Pi ya todos los conocemos, es 3.1416. Y eso lo van a multiplicar por el radio, o lo que es igual a pi por el diámetro. Aquí es 2 veces el radio, o bien todo el diámetro. Entonces, cualquiera de estas dos pueden ocupar. Ahora, para sacar el área, ustedes pueden multiplicar a pi por el radio al cuadrado. Es decir, van a multiplicar por sí mismo el valor que ustedes tengan aquí. O bien pueden multiplicar a pi por el diámetro al cuadrado y todo esto sobre 4. Entonces, ambas es exactamente lo mismo, pero a veces depende el valor que a ustedes les estén dando o lo que sea más fácil. Entonces, bueno, una vez viendo esto, vamos a checar ahora cuáles serían las fórmulas para obtener el área, ya no de figuras planas, sino en este caso ya son volúmenes. En este caso, por ejemplo, tenemos un cubo o hexaedro. Para sacar lo que sería el área, vamos a multiplicar 6 veces el lado de A, 6 veces A, que sería esto, al cuadrado. Ahora, para sacar su volumen, va a ser el área al cubo. Recuerden que el volumen siempre va a ser, dependiendo las unidades que ustedes estén manejando, metros cúbicos o centímetros cúbicos. Mientras que el área va a ser centímetros cuadrados o metros cuadrados, dependiendo qué unidades estén multiplicando. Ahora, para el paralelepípedo o ortoedro, van a utilizar las siguientes fórmulas. Aquí A viene siendo este lado, que es el lado más grande. B vendría siendo el lado más pequeño y C vendría siendo su altura. Ahora, nuevamente, para el volumen multiplicarían únicamente A por B por C. Ahora, para la pirámide van a usar las siguientes fórmulas, ¿no? Tanto para el área como para el volumen. Aquí A es la base. Esta vendría siendo A. Más A lateral, que vendría siendo A lateral, me parece que vendría siendo esta. Bueno, algunas de estas no las van a ocupar para su examen, pero pues bueno, no está de más repasarlas, ¿no? También aquí tenemos, por ejemplo, la del cilindro, la del cono y la de la esfera. Entonces, bueno, ahora sí, si alguien quiere que le regrese a alguna de las fórmulas, me dice para que puedan anotarlas. Si no, de todas maneras recuerden que pueden checar lo que sería la clase en YouTube, si necesitan tomar apuntes o si les falta algún tema. Entonces, pasemos a resolver el siguiente ejercicio, chicos. Ahora, por ejemplo, nos dice, ¿cuál es el volumen de un cono circular recto de radio 3 centímetros y altura 4 centímetros? Entonces, aquí, por ejemplo, si recordamos cuál era la fórmula de un cono circular, vamos a verla. ¿Era esta? No, permítanme. Ajá. Sí. Era esta, chicos. Este es un cono circular. Entonces, vamos a utilizar la fórmula del volumen. Entonces, vamos a regresarnos a lo que es nuestro ejercicio. Y como nos están solicitando lo que es el volumen, vamos a anotar nuestra fórmula aquí. Aquí decía que el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y todo esto entre 3. Ahora, ¿qué datos nos están dando? Aquí nos están dando el radio, chicos, y la altura. Entonces, ¿podemos sustituir nuestros valores, chicos, o nos falta algún otro dato? Sí, se Se puede. puede sustituir. Sí, ¿verdad? Entonces, tenemos todos nuestros datos, por lo tanto, sustituimos y aquí nos quedaría como pi por el radio es 3, aquí sería 3 al cuadrado, por la altura, que es 4, y todo eso entre 3. A ver, aquí si primero resolvemos lo que sería 3 al cuadrado, ¿cuánto nos da, chicos? Aquí recuerdan que es por sí mismo. 9. 9.
muy bien, aquí nos da 9. Entonces, ahora vamos a multiplicar por 4. ¿Cuánto nos da 9 por 4? 36. Muy bien, nos da 36. Y todo esto entre 3. Ahora, si se dan cuenta, en nuestras respuestas tenemos un número acompañado de pi. Esto quiere decir que aquí pi no tenemos que multiplicarlo. Entonces vamos a mantenerlo tal como está. Y únicamente vamos a hacer la división de 36 entre 3. ¿Cuánto nos daría, chicos? 12. 12. Ajá, muy bien. Entonces el resultado sería 12 pi. Y como estamos hablando de volumen, va a estar elevado al cubo nuestro resultado. Si se dan cuenta, estamos manejando centímetros, por lo tanto va a ser centímetros cúbicos. Entonces la respuesta correcta es la letra D. Entonces así resolvemos este ejercicio. Y pues no sé, ¿hay alguna duda, chicos? No, ¿No? Bueno, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Ahora, por ejemplo, nos piden calcular el perímetro y el área de las siguientes figuras. Vamos a resolver primero lo que es nuestro triángulo. Aquí, por ejemplo, nos están pidiendo el perímetro. ¿Alguien recuerda cuál era la fórmula del perímetro de un triángulo? A más B más C. Ajá, exactamente. A más B más C. Entonces, aquí únicamente sumamos nuestros lados. Nos quedaría como 4 más 9 más 11. ¿Y cuánto nos daría, chicos? 24. 24. Muy bien, 24 centímetros. Aquí estamos hablando de centímetros. Ahora vamos a sacar el área. ¿Alguien recuerda el área del triángulo? Base por altura sobre 2. Ajá, muy bien. Base por altura entre 2. Sustituimos nuestros valores. Aquí la base es 4. Y nuestra altura sería esta de aquí, ya que es un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados, por lo tanto, esta es nuestra altura. Entonces aquí sería 9 entre 2. ¿Cuánto nos daría? 18. Ajá, muy bien. Aquí nos daría 18. Y como estamos hablando de área, serían 18 centímetros cuadrados. Ahora, vamos a resolver la siguiente figura, que es un rectángulo. Ahora, ¿alguien recuerda la fórmula del perímetro de nuestro rectángulo? A más B más C más D. Ajá. A más B más C más D. O también lo que era 2 veces B más 2 veces H. Cualquiera de las dos que ustedes quieran usar. ¿Cuánto nos daría, chicos, si sustituimos los valores? 12. Ay, aquí más. Ajá, exactamente, nos daría 12 centímetros. Ahora vamos a sacar el área. ¿Cuál era la fórmula del área? 8. Base por altura. Base por altura. Ajá, muy bien, base por altura. Sustituimos y sería 4 por 2, 8. Muy bien, 8 centímetros cuadrados. Vamos ahora con la última figura. Aquí, si se dan cuenta, únicamente nos están dando cuánto vale cada uno de sus lados. Recuerden que en este polígono es un polígono regular, por lo tanto, todos sus lados valen lo mismo. Entonces, la fórmula del perímetro, ¿cuál era? Lado por 4. Lado por Por 4. 5. Ajá, exactamente, por 5. Entonces, la fórmula era n por L. ¿Qué sería eso? 5 por 3. Ajá. Aquí n es el número de lados que tenemos y L es el valor de nuestro lado que nos están dando. Entonces nos daría 15 centímetros. Esto sería nuestro perímetro. Ahora, también nos pide sacar el área. ¿Recuerdan cuál era la fórmula de un polígono Perímetro regular? por apotema. Perímetro por apotema sobre 2. Ajá, muy bien. Perímetro por apotema sobre 2. Sin embargo, aquí si se dan cuenta, tenemos lo que es el perímetro, pero el apotema no lo tenemos. Entonces, hay que sacar primero este valor. Recuerden que el apotema era el valor del centro A
cualquiera de nuestros lados del polígono. Entonces hay que obtener ese valor. Para obtener ese valor vamos a utilizar la siguiente fórmula, que nos dice que el apotema es igual a el lado de nuestro polígono sobre 2 veces la tangente del ángulo. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestro ángulo, bueno, primero vamos a colocar L. L es el lado de nuestro polígono, que sería 3. Ahora, aquí sería 2 veces la tangente de aquí el ángulo sería 36, chicos. Aquí ustedes, la fórmula se mantiene así. Este 36 ya es el valor que nos está dando el ángulo. Entonces, siempre que sea un polígono regular, va a ser tangente de 36. No, bueno, más bien este 36, vamos a obtenerlo. Bueno, aquí, por ejemplo, ya se los estoy dando, pero vamos a ver de dónde sale. Este 36 sale de la siguiente fórmula, que sería igual, el ángulo es igual a 360 sobre 2 veces n. Aquí, si nosotros sustituimos, tendríamos lo que sería el número de lados, que es n. ¿Cuántos lados tenemos, chicos? 5. 5. Entonces aquí vamos a multiplicar por 5. Entonces, ¿cuánto nos daría esta división? 36. Ajá, nos da 36. Y de aquí sale este ángulo, que es el que estamos colocando en la tangente. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro ángulo, podemos realizar nuestra división. ¿Y cuánto nos daría, chicos? O sea, ¿ves? Ahí tenemos que multiplicar 36 por 2. Ajá, no, aquí este sería 2 por tangente de 36. Primero saquen lo que es tangente de 36 y eso ya lo multiplican por 2. Entonces, ¿cuánto nos da, chicos? ¿Alguien ya tiene el resultado? Pueden utilizar su calculadora. Sacan la tangente de 36, la multiplican por 2 y ese resultado vamos a dividir 3 entre lo que les dio aquí abajo. Disculpe, ¿tiene que ser la tangente natural? Sí, tangente natural. Y por ejemplo, si no sabemos cómo sacarla, ¿usted nos puede enseñar cómo? ¿Cómo sacar la tangente de 36? Ajá. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí, por ejemplo, si tienen problemas, voy a darles el resultado y más adelante vemos cómo se resolvería esto. Entonces aquí, por ejemplo, sería 2.06 centímetros. Ahora sí, este resultado vamos a colocarlo en nuestra fórmula. Aquí, si nuestro perímetro fue 15, vamos a multiplicarlo por 2.06. Y vamos a dividir todo esto entre 2. Recuerden que esto es una multiplicación. ¿Cuánto nos daría entonces el área? $15.45. Ajá, muy bien, 15.45.
45 centímetros cuadrados. Porque estamos hablando de área. Y de esta forma ya obtuvimos nuestros 6 resultados. Serían estos de aquí. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente ejercicio, chicos. Ahora, por ejemplo, nos dice, ¿cuáles son las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro, aquí nos están dando el perímetro, es 208 centímetros y la diferencia entre la longitud de la base y la altura es de 24 centímetros? Aquí, si se dan cuenta, en todas sus opciones tenemos lo que es una altura y una base. Y todas tienen la diferencia de los 24 centímetros. Por lo tanto, esta información pues no nos es relevante porque ya todas nuestras respuestas tienen esa diferencia. Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer es checar lo que es la fórmula del rectángulo. ¿Cómo se obtiene el perímetro del rectángulo, chicos? 2b más 2h. Ajá, era 2 veces la base más 2 veces la altura. Ahora, aquí ya nos dicen que el perímetro es 208. Entonces, 208 es igual a, nosotros tenemos aquí, si se dan cuenta, dos incógnitas. Tenemos que saber cuánto vale la base y cuánto la altura. Entonces, nosotros podríamos escribir 2x más 2y, ya que tenemos dos incógnitas que queremos obtener el resultado. Entonces, aquí ustedes pueden aplicar lo que sería el tip que les habíamos mencionado antes, en el que si ustedes ya tienen aquí los resultados, únicamente pueden sustituir aquí estos valores en lo que sería ya su ecuación. Por ejemplo, vamos a sustituir los de la letra A. Entonces tendríamos que 208 es igual a 2 veces X, aquí por ejemplo, sería 44, ya que es 2 veces la base, ¿no? Estamos hablando de la base y la base es 44. Más 2 veces la altura, aquí nos dice que la altura son 20 centímetros. Ahora vamos a ver si con esos, sustituyendo esos valores, nos da como resultado 208. ¿Cuánto nos da 2 por 44, chicos? 88. 88. Muy bien. Más, ¿cuánto es 2 por 20? 40. 40. Muy bien. Ahora vamos a sumar 88 más 40. 120. Ajá, 128. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí no estamos creando lo que es una igualdad. Por lo tanto, la letra A vamos a descartarla. Entonces, pasemos al siguiente. Vamos a sustituir ahora los valores de la letra C. Aquí, por ejemplo, hacemos lo mismo. Sustituimos la base y la altura en nuestra ecuación. Aquí entonces quedaría como, ¿cuál es la base? Es 64 más 2 veces la altura, que aquí nos dice que es 40. Entonces, vamos a resolver cuánto nos da 2 por 64. 128. Muy bien, 128. Y 2 por 40. 80. 80. Muy bien, chicos. Ahora, 208 es igual, ¿cuánto nos da 128 más? 208. 208. Ajá, 208. Y entonces ahora sí, usando estos valores, sí nos da el perímetro de 108, perdón. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Entonces, siempre que tengan este tipo de ejercicios, fíjense bien en lo que son los valores que les están dando y también a veces les van a dar datos innecesarios, datos extras que no van a ocupar. Pero fíjense bien en lo que les están preguntando. Bueno, pasemos entonces al siguiente ejercicio, chicos. Ahora, por ejemplo, nos dice, nos están dando la siguiente fórmula para obtener lo que son el número de diagonales totales de un polígono regular. Entonces, aquí en esta fórmula, la letra D nos va a indicar el número de diagonales y lo que es la letra N nos está indicando el número de lados.
que tiene nuestro polígono. Entonces, si aplicamos esta fórmula, vamos a obtener el número de diagonales que tiene nuestro polígono regular únicamente. Entonces, si tenemos aquí el siguiente ejercicio, vamos a aplicar lo que es nuestra fórmula anterior. Si recuerdan, era D, que es igual a N, por N menos 3, y todo esto entre 2. Ahora, nos está diciendo, considera un hexágono regular con un triángulo rectángulo en su interior. El área del hexágono es de 810 centímetros cuadrados y su centro se localiza en el punto C, como aparece en la figura. Ahora, ¿cuántas diagonales tiene el hexágono? Entonces, aquí, si se dan cuenta, pues nos están dando algunos datos que no son relevantes. Por ejemplo, no necesitamos el área para sacar cuántas diagonales tenemos. Tampoco nos interesa si tiene un triángulo rectángulo en su interior o si su centro se localiza en el punto C. Realmente son datos innecesarios que nos los dan para confundirnos. Entonces, únicamente fíjense en lo que les están preguntando. Aquí es cuántas diagonales tiene el hexágono. Entonces, para poder obtener el resultado, vamos a sustituir nuestros valores en lo que es la letra D. Bueno, en la fórmula más bien. Entonces, si en nuestra fórmula únicamente nos están solicitando el número de lados, pues realmente lo que nos importaba era qué tipo de figura tenemos, que es un hexágono regular. Entonces, ¿cuántos lados tiene el hexágono, chicos? 6. 6. Muy bien, entonces sustituimos 6 en N y nos quedaría lo siguiente. Ahora, aquí, 6 menos 3 nos queda 3, por lo tanto vamos a multiplicar a 6 por 3 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto nos daría, chicos? 9. Ajá, muy bien, aquí nos quedaría 9 diagonales. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ujú. Muy bien, entonces mucho cuidado, luego les ponen muchos datos que realmente no necesitan y solo los usan para confundirlos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que es un triángulo rectángulo. Aquí, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el triángulo rectángulo tiene dos características. Una de ellas es que todos sus ángulos pueden ser diferentes. Es decir, aquí tenemos un ángulo a 90 grados, aquí tenemos el ángulo beta y aquí tenemos otro ángulo. Podemos ponerle el ángulo teta. Ahora sí, tenemos lo que son tres ángulos diferentes. Y por ejemplo, aquí, bueno, primero nos decía que sus lados pueden ser diferentes. Es decir, la hipotenusa es diferente a el cateto adyacente y diferente al cateto opuesto. Y solamente en algunos casos dos pueden tener la misma longitud. Es decir, los catetos son los únicos que pueden tener la misma longitud. Ahora nos dice que todos sus ángulos pueden ser diferentes. Por ejemplo, en este caso ya los mencionamos. Tenemos un ángulo a 90 grados y estos dos ángulos más. Entonces pueden ser diferentes o bien dos pueden ser iguales. En este caso los únicos que pueden ser iguales es este y este de aquí, porque este nunca va a cambiar, siempre va a ser a 90 grados. Es un ángulo recto, está a 90 grados. Ahora, como les mencionaba, en nuestro triángulo rectángulo, sus dos catetos, este de aquí y este de aquí, van a formar un ángulo recto de 90 grados. De esta forma ustedes saben si se trata de un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a checar algunas formas trigonométricas como la de seno, la de coseno y la de tangente. Para esto es importante que ustedes identifiquen lo que sería el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa de su triángulo rectángulo. Ahora, por ejemplo, aquí nos dice que el seno del ángulo teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, aquí sería A sobre H. Ahora, después nos dice que para obtener el coseno del ángulo, vamos a dividir lo que sería el cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es H. Después nos dice que es la tangente del ángulo.
que sería igual al cateto opuesto, es decir, A sobre el cateto adyacente. Aquí sería B, perdón. Ahora, aquí siempre tienen que, para identificar lo que sería el cateto opuesto o el adyacente, eso se los va a indicar su ángulo. Aquí, por ejemplo, nos estamos enfocando a este ángulo de aquí. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto a él? Pues sería este que tenemos aquí enfrente del ángulo, que sería A. Si nosotros cambiáramos el ángulo de este lado por alguno otro, por ejemplo, beta, aquí el cateto opuesto sería el que se encuentra frente a nuestro ángulo, es decir, sería B. Este sería el cateto opuesto. Ahora, cateto adyacente, adyacente significa que está pegado a él. Entonces, el cateto que se encuentre del lado de nuestro ángulo, por ejemplo, en este caso, el cateto adyacente de este va a ser B, porque está pegado al ángulo. Ahora, en el caso del ángulo beta, el cateto adyacente sería este de aquí, que se encuentra pegado al ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo que les están pidiendo a ustedes, va a ser el cateto opuesto o el cateto adyacente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ahora, una forma para que ustedes aprendan estas fórmulas, por ejemplo, si nosotros las escribimos así como seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, después tenemos el coseno que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y por último tenemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, ustedes para poder aprenderse estas fórmulas pueden cantar la siguiente canción. Ustedes pueden decir, bueno, anotan primero lo que serían sus aquí seno, coseno y tangente. Y después para obtener lo que serían las divisiones o las fórmulas, pueden cantar coca, coca y hacia arriba hip, hip. Entonces de esta manera, primero lo dibujan hacia abajo y luego van subiendo, o sea, regresan. Y de esta forma, pues ya, si se les olvidan las fórmulas, pues pueden obtenerlas más fácil, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, por ejemplo, pasemos a lo que sería un ejercicio. En este vamos a aplicar lo que vimos anteriormente. Recuerden que es importante identificar lo que sería el ángulo que les están solicitando. Entonces, si nos dicen, elige las razones trigonométricas correctas, tomando como referencia la siguiente figura, vamos a checar cuál sería la respuesta correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar cuáles de estas, opciones están correctas. Entonces, para eso vamos a checarlo en nuestra figura. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que el seno de A, es decir, este de aquí está nuestro ángulo, va a ser igual a, recuerden que seno era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí nos están pidiendo el seno de A, este es nuestro ángulo. Entonces, el cateto opuesto, ¿cuál va a ser? Aquí sería El 4. Ajá, exactamente. Aquí es 4. Y nos dice que está entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser va a ser el lado más largo de nuestro triángulo. Entonces, está en lo correcto. Aquí es 4 sobre 5. Por lo tanto, la primera está bien. Ahora, vamos a checar la siguiente. Ahora nos están pidiendo el coseno de B. Entonces, nos posicionamos en B. Aquí está nuestro ángulo. Y nos dice que coseno va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahora sí, por ejemplo, si nos estamos posicionando aquí en B y nos dice que es el cateto adyacente, aquí el cateto adyacente de B, ¿cuál sería, chicos? El 4. 4. Ajá, exactamente, aquí es 4. Y aquí nos están poniendo que es 5. Luego dice que lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que es 5. Aquí debería ser 5 y pusieron 4. Entonces, esto está mal. Aquí la respuesta correcta era 4 entre 5. Entonces, esta vamos a descartarla. Pasemos a la siguiente. Ahora nos están pidiendo la tangente. La tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora,
aquí vamos a posicionarnos nuevamente en lo que es A. Entonces, aquí en el ángulo A nos dice que es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de A? 4, 4, ¿Y el adyacente? 5. 5, No, aquí en este caso sería Es 3. el 3, es el 3. Ajá, es el 3. Ajá. Esta siempre va a ser, el lado más largo de nuestro triángulo siempre va a ser la hipotenusa. Entonces aquí sería 3. Este está pegadito al ángulo A. Entonces este está bien, chicos. Pasemos a la siguiente. Nuevamente nos pide el seno. Aquí ya lo tenemos. Ahora, dice que es del ángulo B. Entonces nos posicionamos en B. ¿Y cuál sería el cateto opuesto de B? 3, 3, Ajá, exactamente, es 3. ¿Y la hipotenusa? 5. Ajá, exactamente. Entonces esta sí está bien. Ahora pasemos a la última. Vamos a verificar que está en lo correcto. Nos pide el coseno. Aquí tenemos el coseno. Es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces nos dice que es del ángulo A. Nos posicionamos aquí. ¿Y cuál es el cateto adyacente a A? 3, 3, Aquí sería 3. ¿Y cuál es la hipotenusa? 5. 5, Exactamente. Entonces este está mal. Realmente aquí debió de haber estado 3 entre 5. Entonces, de esta manera ya checamos cuáles eran las razones trigonométricas correctas. Entonces, vamos a ver cuáles están en nuestras opciones. Si dijimos que aquí, por ejemplo, no se encuentra lo que es A, B y C, pero podemos decir que esta es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta correcta, chicos? La B. la B, La B. Ajá, exactamente, es la letra B, ya que únicamente estamos tomando las que estaban bien. Entonces, bueno. Ahora vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos, sobre lo que eran las razones trigonométricas? la misma. No, solo dice que la hipotenusa nunca, siempre es el lado mayor, ¿verdad? Sin importar. Ajá, sí, la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande de nuestro triángulo rectángulo. Ok, Y va a gracias. estar opuesto también, siempre va a estar opuesto a nuestro ángulo recto. Entonces, aquí está nuestro ángulo recto. Siempre va a estar enfrente a este. Ahora, bueno, pasemos a lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí, por ejemplo, conocer esta fórmula es importante para obtener cualquiera de los lados de nuestro triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí nuestro triángulo rectángulo, nuestra C, recuerden que es la opuesta a la que se encuentra frente a nuestro ángulo recto. Entonces aquí C es nuestra hipotenusa. Ahora aquí estos dos A y B serían nuestros catetos. Y bueno, dependiendo de en dónde se encuentra el ángulo, si nosotros lo colocamos aquí, pues va a ser cateto adyacente y cateto opuesto. Aquí. Opuesto, ahí está. Ahora sí, por ejemplo, aquí si nosotros únicamente tuviéramos dos valores de nuestro triángulo rectángulo para poder obtener lo que sería la hipotenusa, ¿cuánto vale esto? Podríamos aplicar lo que es la siguiente fórmula. Esta es nuestra fórmula original, chicos. De aquí nosotros podemos despejar cuál sea el valor que nosotros necesitemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos está pidiendo cuál es el valor de C. Entonces, ¿cómo vamos a obtenerlo? Si nosotros tenemos aquí nuestra fórmula original, vamos a despejarla. Esto ya habíamos visto cómo se hacía. Recuerden que aquí para poder eliminar lo que es nuestra potencia, vamos a sacar la raíz de este lado de nuestra igualdad y también del otro lado de nuestra igualdad. Entonces sacamos raíz a ambos lados de la ecuación y aquí este 2 se elimina con la raíz, ya que 2 entre índice 2 nos da 1. Entonces se elimina y aquí nos queda como C a la 1 o C solita. Y del otro lado, pues aquí recordemos que no podemos nosotros eliminar nuestras potencias porque aquí tenemos una suma.
Entonces, en esta parte, la raíz se mantiene. Entonces, es por eso que aquí obtenemos esta fórmula como resultado, con C despejado. Entonces, ahora sí, si nosotros nos ponen un ejercicio en donde nos solicitan encontrar el valor de C, pues vamos a ocupar la siguiente fórmula, chicos. A veces se los ponen como si fuera una rampa. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto mide este lado de la rampa, ¿no? Si ustedes lo vieran como rampa, pues aquí podrían obtener ese valor con esta fórmula. Ahora, recuerden que pueden despejar cualquier valor si a ustedes después les dan la hipotenusa y el cateto adyacente, pero no les dan el cateto opuesto, vuelven a despejar lo que sería esta misma fórmula y aplican lo mismo. Como todos nuestros términos se encuentran elevados al cuadrado, van a sacar nuevamente la raíz a toda su ecuación para dejar a cualquiera de las letras sola. Entonces, bueno, una vez que vemos esto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí, por ejemplo, nos dice, si el lado de un rombo, aquí tenemos nuestro rombo, mide 13 centímetros y su diagonal mayor mide 24 centímetros, entonces su diagonal menor mide tantos centímetros y la medida de su área es centímetros cuadrados. Entonces, vamos a ver cuál de estas opciones es la correcta. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de lo que es el perímetro y el área de nuestro rombo. Sin embargo, aquí, ¿qué valores nos están dando? Si nos están dando aquí lo que es su medida de sus lados y su diagonal mayor. Es decir, esta de aquí. Esta que tenemos aquí mide 24 centímetros. Entonces nos dice, hay que fijarnos primero o hay que darle más importancia a lo que es la pregunta. Dice, entonces su diagonal menor mide, nos están preguntando cuánto vale este y cuál es su área. Es decir, esto de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ustedes podrían, bueno, tal vez parecería que hay que encontrar lo que sería, o podríamos despejar lo que es el área, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, pues si nos están pidiendo la diagonal menor, pues vamos a despejar AD, ¿no? Sin embargo, en este caso, hay un método más fácil de resolver esto. Aquí, si se dan cuenta, un rombo tiene 4 triángulos rectángulos, ¿no? Tiene 1, tiene 2, tiene 3 y tiene 4. Entonces, nosotros podemos dibujar esto, un triángulo de nuestro rombo, de la siguiente forma, ¿no? Si aquí, por ejemplo, nos están dando este valor, entonces sabemos cuánto vale nuestra hipotenusa. Entonces, la hipotenusa valdría 13 centímetros, que es este lado de aquí, el lado de nuestro rombo. Ahora, nos están dando también lo que es la diagonal mayor. La diagonal mayor es todo esto. Sin embargo, como nosotros estamos tomando únicamente un triángulo de nuestro rombo, entonces ese 24 lo vamos a dividir entre 2 y nos quedaría como 12 centímetros. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Su diagonal menor. La diagonal menor es todo esto de aquí. Entonces, si nos están pidiendo todo esto, que es la mitad de nuestro, bueno, más bien sería la mitad de nuestro rombo, y aquí vendría siendo este lado de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, este sería como nuestra incógnita. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, aquí nos están dando 2 datos, la hipotenusa y uno de los catetos. Nos falta conocer el valor del otro cateto que tenemos aquí para entonces obtener cuánto mide en total la diagonal menor. Entonces, si por ejemplo aquí nosotros tenemos nuestra fórmula original, que es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, recuerdan que les dije que esta es nuestra fórmula original y si nosotros requerimos de alguno de estos datos, únicamente vamos a despejar. Entonces aquí, por ejemplo, este valor, la hipotenusa siempre va a ser C, nuestra base siempre va a ser B y este valor sería A.
Entonces aquí vamos a tener que despejar a porque es el valor que no conocemos. Entonces, ¿cómo despejamos a? Bien, pues aquí, si se dan cuenta, este más b cuadrada está acompañando a a, pero nuestra intención es dejarla sola. Entonces, vamos a pasar este más b cuadrada del otro lado del igual, restando. Y nos quedaría como a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Ahora sí, ya despejamos a, sin embargo, sigue estando elevada al cuadrado. Entonces, para eso vamos a sacarle raíz a ambos lados de nuestra ecuación. Y ahora sí, aquí se elimina nuestra raíz y nos quedaría como a es igual a raíz de c cuadrada menos b cuadrada. De esta forma ya despejamos lo que es nuestra fórmula original del teorema de Pitágoras. Y únicamente, ¿qué vamos a hacer? Pues sustituir nuestros valores. Entonces, ¿cómo nos quedaría, chicos? A es igual a raíz de ¿qué? ¿13 al cuadrado? Ajá, muy bien. 12 cuadrado. Muy bien, 12 cuadrado. Ahora sí, vamos a resolver primero lo que son nuestras potencias. Entonces, ¿cuánto es 13 al cuadrado? ¿169? Ajá, muy bien, 169. Ahora vamos a restarle 12 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 144. Muy bien, 144. Entonces, hacemos primero nuestra resta. 169 menos 144. 25. Ajá, muy bien. Ahora, entonces nos queda raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto sería? 5. Ajá, muy bien, 5. Entonces, este es nuestro valor de A. A vale 5. Ahora sí, aquí, por ejemplo, ¿pero qué nos están pidiendo? ¿Cuál es su diagonal menor? Si recuerdan aquí, este lado de nuestro triángulo únicamente es la mitad de la diagonal menor. Entonces, ese lado lo vamos a multiplicar por 2 o lo sumamos 5 más 5 y nos daría 10 centímetros. Y ahora sí, este es el resultado de lo que es nuestro diagonal menor. Ahora, únicamente nos falta conocer el área del rombo, ¿no? Entonces, ya que conocemos todos los datos, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces, nos dice que área es igual a... ¿Cuánto es la diagonal menor, chicos? 10. Ajá, muy bien. 10 por la diagonal mayor. 24. Muy bien, 24 entre 2. Ahora sí, ¿cuánto nos da 10 por 24? 240. Muy bien, 240. 240. Ajá, entre 2, ¿verdad? Ahora sí, dividimos y ¿cuánto nos da? 120. Muy bien, 120 centímetros cuadrados. Este es nuestro resultado de la segunda respuesta. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La A, la B o la C o la D? La B. La B, exactamente. Es la letra B. Entonces, aquí, si se dan cuenta, aplicamos lo que era el teorema de Pitágoras. ¿Alguna duda, chicos? No, mis. No, todavía. No. Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente. Ahora, recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180. No importa qué tipo de triángulo ustedes estén manejando. Sabemos que existen 3 tipos, ¿no? Sin embargo, en los 3, la suma de sus ángulos internos va a dar siempre 180 grados. Entonces, por ejemplo, una vez sabiendo esto, si nos preguntan que 2 de los ángulos de un triángulo suman 128 y el tercer ángulo excede en 6 grados al menor de los otros 2, ¿cuánto mide el tercer ángulo? Aquí, si se dan cuenta, nos están dando la suma de 2 ángulos, que es igual a 180, a 128. Ahora, hay un dato que nos están dando extra, ¿no? Que este caso es el de 6 grados. O sea, realmente aquí no es tan importante este dato. No nos está dando
mucha información. Por lo tanto, únicamente vamos a quedarnos con 128. Ahora, si ya habíamos dicho que la suma de los tres ángulos nos daba 180 grados, entonces aquí sería 128 más el tercer ángulo, que es lo que nos falta, y esa va a ser nuestra incógnita, y la suma de los tres, aquí tenemos 2 más el último que nos falta, nos darían 180 grados. Entonces aquí lo único que tendríamos nosotros que hacer es despejar X, que es la incógnita, es nuestro tercer ángulo que nos falta conocer. Entonces aquí 128 se encuentra sumando, pasará del otro lado como... Restando. Ajá, muy bien, como resta. Entonces, X, ¿cuánto va a valer? 52. Muy bien, 52 grados, que es la letra A. Entonces, de esta forma, pues ya obtuvimos lo que era el resultado. Y si se dan cuenta, realmente, este dato pues no era tan relevante. Únicamente necesitábamos cuánto valían los otros dos ángulos de nuestro triángulo. Pasemos al siguiente ejercicio, chicos. Ahora, por ejemplo, nos dice, los ángulos interiores de un triángulo son 46 grados, 82 grados y 52 grados. Nos preguntan, ¿qué porcentaje representa el ángulo más grande? Aquí, ¿cuál es el ángulo más grande, chicos? 82. 82. Ajá, muy bien, es 82. Entonces, aquí, por ejemplo, nos están dando los tres ángulos. Sabemos que la suma de los tres ángulos nos dan 180 grados. Entonces, esto nos da 180 grados. Estos 180 grados vendrían representando el 100%, ¿no? De lo que sería la suma total de nuestros ángulos. Entonces, si 180 grados es igual al 100% de todos nuestros ángulos y nos están preguntando qué porcentaje representa el ángulo más grande, que el ángulo más grande dijimos que es 82, entonces, ¿qué porcentaje va a valer 82? Aquí nosotros tendremos que hacer una fórmula de 3. Aquí, por ejemplo, ya la escribí. Recuerden que en la fórmula de 3 es importante que ustedes acomoden bien sus datos, porque si no, puede salir ahí un error. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, en este lado estoy anotando únicamente lo que son los grados y del otro lado el porcentaje. Y aquí esta X, pues es el valor que nosotros queremos, que igual está en porcentaje. Entonces, una vez que ustedes anotan lo que son sus datos, realizan lo que es la regla de 3. Entonces, ¿cómo se realiza, chicos? Aquí que tenemos que multiplicar. 82 por 100. Ajá, 82%. Y luego, Entre 180. exactamente, entre 180. Entonces, una vez que ustedes realicen esta multiplicación y la división, ¿cuánto les daría como resultado? 45.55. Muy bien, 45.55. Y este sería el porcentaje que representa nuestro ángulo más grande. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Alguna duda, chicos, de la regla de 3 o de por qué salió este resultado? No, mis. No. No, muy bien. No. Muy bien, qué bueno que están entendiendo todo. De todas maneras, vamos a resolver otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, bueno, en cuanto a geometría y trigonometría, hasta aquí acabamos. Realmente esto es todo lo que ustedes necesitan para poder resolver lo que sería su examen. Sin embargo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este me parece, bueno, no estoy segura, pero creo que está en su guía, o si no es que, bueno, es importante que ustedes aprendan a resolver este tipo de ejercicios para lo que es su examen. Aquí, por ejemplo, nos dice que el costo de las entradas en una función de cine es de 60 para los adultos y 40 para los niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y se recaudaron 11.860, la asistencia repartida en adultos y niños, ¿cuál va a ser? Aquí, ¿ustedes cómo creen que sea, cómo podrían desarrollar lo que sería este ejercicio?
Sería dividir la mitad de... Ajá, la mitad de cuánto. ¿De asistentes? Sería dividir de las 248 personas entre lo recaudado, y eso sería lo de la mitad de personas y niños. Ujú. Aquí, por ejemplo, es que si ustedes dividen entre esto, realmente les daría como la misma cantidad en adultos y niños. Pero realmente, pues, no creo que haya sido así. O sea, tal vez haya más niños o más adultos que hayan entrado a la función. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en estos casos es aplicar todo lo que hemos visto en álgebra, chicos. Aquí, por ejemplo, vamos a crear lo que sería una ecuación. Si se dan cuenta, nosotros tenemos dos incógnitas. Aquí no sabemos cuántos adultos entraron y tampoco sabemos cuántos niños. Es la pregunta que realmente nos están haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí los adultos, nosotros podemos ponerle X. X va a ser la Disculpe, cantidad de... maestra. Ajá. Igual funcionaría multiplicar las respuestas, bueno, resolver resolver las respuestas que vienen, utilizar Ajá, bueno sí. las respuestas que nos están dando. Ajá, sí, también podrían realizarlo de esa forma. Así como habíamos visto, cuando ya no tengan demasiado tiempo para hacer lo que es la ecuación, pueden checar multiplicando lo que serían la cantidad de adultos que les están dando por el costo de las entradas, ¿no? Ajá, y así ya obtendrían tal vez más rápido lo que sería la respuesta. Entonces sí, pueden hacer eso como lo hicimos creo en un ejercicio anterior, que utilizamos las respuestas para ayudarnos. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran resolver esto a través de una ecuación, vamos a ver cómo sería. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, nuevamente tenemos que X pueden ser los adultos y Y van a ser los niños. Estas son nuestras dos incógnitas. Entonces, nosotros ya habíamos visto cómo resolver ecuaciones de dos incógnitas. Aquí, por ejemplo, no nos están dando como tal la ecuación, pero nosotros podemos escribirla. Entonces, aquí, por ejemplo, si nos dicen que el costo de las entradas para adultos es 60, nosotros estaríamos multiplicando 60 por la cantidad de adultos que no conocemos, pero que podemos obtener. Ahora, a esto le vamos a sumar los 40 por niño que, 40 por niño que tampoco conocemos, ¿no? No conocemos la cantidad. Entonces aquí sería 60 por X más 40 por X nos dan el total de entradas de dinero que se recaudó, que serían los 11,860. Aquí nosotros tendríamos nuestra primera ecuación. Sin embargo, como tenemos dos incógnitas, necesitamos otra segunda ecuación. Aquí nosotros, si volvemos a leer nuestro ejercicio, también nos dice que entonces la cantidad de adultos más la cantidad de niños que entraron nos dan un total de 248 personas. Entonces, aquí ya tenemos una segunda ecuación. Entonces, aquí, si recuerdan, para poder resolver una ecuaciones con dos incógnitas, nosotros teníamos que resolver por el método de igualación. Ese método fue el último de los que vimos. Entonces, el primer paso, recuerden que era despejar nuestra Y. Entonces, si despejamos Y en lo que sería la primera ecuación, aquí este valor vamos a pasar 60x, como está sumando, vamos a pasarlo del otro lado restando. Entonces nos quedaría como 40y es igual a 11,860 menos 60x. Ahora, este 40 todavía está multiplicando a y, pero nuestro objetivo es despejarlo, ¿no? Entonces, para eso vamos a multiplicar, vamos a pasar, perdón, este 40 que está multiplicando, del otro lado dividiendo. Nos quedaría lo siguiente. Ahora sí, vamos a despejar y en nuestra segunda ecuación. Esta es más fácil, ¿no? Aquí tenemos y, dejamos el 248 en donde está
y únicamente vamos a pasar el X del otro lado restante. Ahora sí, tenemos ya despejada Y en nuestras dos ecuaciones y el siguiente paso es igualarlos. Entonces, aquí por ejemplo vamos a igualarlo en esta parte. Tenemos que es 11.860 menos 60x sobre 40. Y esto es igual a lo que tenemos aquí, 248 menos x. Ahora, esto de aquí vamos a nuevamente despejar lo que sería x. Por ello, vamos a pasar este 40 que está dividiendo del otro lado multiplicando. Nos quedaría lo siguiente. De este lado de la ecuación se queda igual y únicamente en esta parte tendríamos a 40 multiplicando todo lo que tenemos del otro lado. Ahora sí, vamos a resolver primero lo que es nuestra multiplicación. Aquí, ¿cuánto nos daría 248 por 40, chicos? Ajá, 9.920, ¿no? Y ahora 40 por menos x. 40x. Ajá, muy bien, menos 40x. Aquí recuerden respetar el signo. Ahora, aquí, por ejemplo, ya tenemos resuelta nuestra multiplicación. Vamos a pasar letras de un lado y números del otro. Recuerden que es mejor pasar las letras del lado izquierdo para que el resultado se pueda leer bien. Entonces aquí, este menos 40 lo pasamos del otro lado sumando. Entonces, sería 40x menos 60x. Ahora, a este 9.920 lo vamos a dejar ahí y únicamente pasamos este valor, como está sumando, va a pasar del otro lado restando. Entonces, aquí ¿cómo nos quedaría, chicos? 40 menos 60. Menos 20. 20x. Ajá, aquí sería 20x. Recuerden, más por menos. Aquí sería positivo. Ahora aquí, ¿cuánto nos daría esta resta, chicos? ¿1940? Menos 40, ¿seguros? $940. Ajá, 1940. Ajá, muy bien. Ahora, vamos a despejar lo que es x. Todavía este 20 se encuentra multiplicando. Por lo tanto, a ver, vamos a separar aquí. Entonces, x es igual a 1940 sobre 20. Entonces, aquí, ¿cuánto nos da el resultado de la división? 97. 97, muy bien. Entonces, aquí habíamos dicho que x eran adultos, por lo tanto son 97 adultos. Ahora, para obtener lo que sería, bueno, aquí, pues si ustedes resuelven hasta aquí, fácilmente pueden decir que es la letra C, ¿no? Porque es la única que tiene 97 adultos. Sin embargo, si ustedes quieren comprobar que esa sea la respuesta correcta, vamos a sustituir x en cualquiera de nuestras dos ecuaciones que ya habíamos despejado. Entonces, vamos a elegir la más fácil, que sería la de la segunda. Entonces, y es igual a 248 menos x, que vale 97. ¿Cuánto nos da esa resta, chicos? 151. Muy bien, 151, que serían niños, ¿no? Y ahora sí, si se dan cuenta, sí fueron 97 adultos y 151 niños. De esta forma también pudieron haberlo resuelto. Sí, es muy laborioso, pero tal vez podrían estar más seguros, ¿no? De que este es el resultado. Pero igual, como dijo su compañero, ustedes pudieron haber
multiplicado lo que eran los adultos que les dan en las respuestas y los niños por la cantidad del costo del boleto. Y de esta forma, pues también obtendrían lo que sería en total cuánto recaudaron y sabrían cuál es la respuesta correcta. ¿Hasta aquí alguna duda de todos los temas que hemos visto, chicos? Desde aritmética o de álgebra. O sea, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Pues hasta aquí terminaría lo que es matemáticas. No sé si alguien todavía tiene alguna duda de algún tema, podrían solicitar lo que es una asesoría. Esta asesoría puede ser individual o dependiendo la cantidad de chavos que necesiten, podemos organizarnos y vernos un día. Pero si no, pues hasta aquí lo dejaríamos, chicos. De todas maneras, voy a estar subiendo algunos ejercicios a lo que es Classroom para que ustedes puedan practicar antes de su examen. No sé si alguien necesite asesoría o quiera solicitarla. ¿Todos bien, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces me despido, chicos. Hasta aquí yo les daría mate. Y pues, pues nada, mucha suerte en su examen. Hasta luego, Sí, maestra. gracias, maestra. Hasta Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Muchas gracias, Que hasta tengan luego. linda tarde, chicos. Gracias, maestro. Hasta luego.